Mi nombre es Manuel Sánchez, soy abogado de profesión con más o menos 25 años trabajando en el área de fiscalización y control, regulación de tránsito y transporte. Actualmente trabajo como consultor independiente, haciendo algunos trabajos para CAF y el Banco Mundial, desarrollando algunos planes de seguridad vial en Bolivia. Y bueno, más que una presentación, era una conversación que quería compartir con ustedes algunas experiencias que he tenido la oportunidad de disfrutar ahorita con este trabajo, que en el equipo de consultores que está trabajando en Bolivia, digamos que yo soy el consultor junior y he podido nutrirme mucho de ellos y quería compartir un poquito esa visión, porque a mí me abrió mucho la, mi óptica y me cambió, como dice la presentación, el paradigma de la seguridad vial actual. En el equipo forma parte del equipo el ingeniero Pere Navarro, algunos de ustedes lo conocen, él fue director general de tránsito de España, cuando España estaba cerca de 6.000 muertos por año y en su gestión bajaron a menos de 2.000, o sea que es alguien que sabe cómo hacer las cosas y sabe qué no hacer, que también es muy importante. Estuvo aquí y hoy me acabo de enterar hace poquito que lo acaban de nombrar nuevamente director general de tránsito de España. El viernes debe estar el nombramiento. En el equipo también está James Rodríguez, él fue director del Fondo de Seguridad Vial de Colombia, que dio tan buenos resultados en disminuir la tasa de mortalidad en Colombia, así que sabe también cómo hacer las cosas y en Latinoamérica, que es importante. Está Darío Hidalgo, el doctor Darío, ingeniero con un doctorado. Darío Hidalgo es especialista en movilidad urbana, transporte masivo, trabajó mucho tiempo cuando se inició Transmillennium. Está Ari Bustamante, que es un especialista en tránsito, maneja mucho el tema del control de velocidad. Estaba Hilda por parte de CAF, que ya no está en CAF, entonces ya no está en el equipo. Y está Sofía Salek, que es una experiencia muy enriquecedora la de ella, porque ella es víctima de un siniestro. Murió su esposo, su suegro y su hijo pequeño en un accidente horrible en Santa Cruz de la Sierra. Entonces fue una de las impulsoras. Ella trabaja en PTB, que es una consultora de software grandísima alemana, que tiene también software de modelación, y ahorita la nombraron embajadora de seguridad vial de PTV. Está por todo el mundo trabajando con los software de ellos y poniendo su granito de arena en la seguridad vial. Bueno, estaba yo, que manejo la parte de vigilancia y control, y como soy abogado, en la parte de la legislación, porque trabajamos en el proyecto de ley de tránsito y seguridad vial de Bolivia. Entonces, con ellos, parte de lo que se le presentó en Bolivia, les explico. Bolivia es un país como que le llegó la modernidad muy rápido, tiene muchos ingresos. De hecho, según el Fondo Monetario Internacional, es el único país de Sudamérica que va a tener un 6.º año de crecimiento sostenido económico. Es el único de Sudamérica que tiene ya 6 años de crecimiento sostenido. Ellos están muy enfocados, como aquí en Venezuela y como en gran parte de Latinoamérica, en la seguridad ciudadana. Cuando fuimos a ver los datos, resulta que los datos de mortalidad por siniestro de tránsito casi triplican los de la seguridad, porque Bolivia es uno de los países más seguros de Sudamérica, pero por cada persona que fallece en un hecho violento de inseguridad ciudadana, fallecen casi 3 en siniestros de tránsito, y todos los esfuerzos y toda la inversión va hacia seguridad ciudadana. Entonces, parte del discurso era también hacerlos ver esto, y se estaban haciendo planes de seguridad vial en 4 ciudades de Bolivia, que son Santa Cruz de la Sierra, Tarija, El Alto, y en La Paz, que también se hicieron algunas cosas. Entonces, compartiendo un poquito lo que ya ustedes saben, esto es lo del diseño de la seguridad vial, ¿no?
En el diseño de la seguridad vial, cuando se declara el diseño, la meta era estabilizar los siniestros, que no siguiera creciendo porque la curva era ascendente, que para 2020 estuviéramos por lo menos estabilizados. Y se establecieron los 5 pilares de la seguridad vial, que ahí están como gestión, pero en la declaración están gestión de la seguridad vial, vías de tránsito y movilidad más seguras, vehículos más seguros, usuarios de la vía de tránsito más seguros y respuesta tras accidentes. Yo confieso que eso yo lo entendía muy literal y a veces no conseguía cómo comérmelo aquí en Venezuela. Por eso era la conversación que quería compartir con ustedes, porque me dicen, el primer pilar dice gestión de la seguridad vial. ¿Cómo me como eso? La gestión de la seguridad vial es todo. Me dice vías de tránsito y movilidad más segura. Ajá, eso es lo que queremos. ¿Cómo me lo como? Entonces, la epidemia de muertes por inseguridad vial ha crecido tanto que en las metas del desarrollo sustentable, la ONU ya estableció que una de las metas es la seguridad vial, disminuir los decesos en siniestros de tránsito. No hay sostenibilidad si no logramos la seguridad vial. Entonces, no hay movilidad sustentable que no incluya transversalmente la seguridad vial. Y ahí nos subieron la meta. La meta para 2020 de Naciones Unidas era estabilizar. Ahora nos dijeron, tenemos que disminuir a la mitad. Aquí en Venezuela ni siquiera tenemos Plan Nacional de Seguridad Vial, ni siquiera sabemos cuántos decesos tenemos. O sea, no tenemos ni idea de la magnitud del problema, que es lo grave. En Hábitat 3 también se habló de seguridad vial. Se habló de movilidad sostenible y, como les dije, no hay movilidad sostenible sin seguridad vial. Entonces se habló de diseño seguro. Eso de vías seguras ya se le puso como más sustancia. Empezamos a hablar de vías, diseño seguro, no una vía segura, porque aquí en Venezuela, por ejemplo, tradicionalmente nuestro diseño viene desde los 50, digamos, y ahorita cuando veamos el cambio de paradigma es que les quiero hablar de eso. Pero si nosotros hablamos con nuestros ingenieros viales dicen que nuestras vías son seguras. Y ahorita vamos a ver que no es tan así. Se habla de que asumamos visión cero. Todos ustedes tienen noción de visión cero, han tratado el tema de visión cero. Visión cero es como la palabra lo dice, no es una meta, es fijarse que ninguna muerte es aceptable en un siniestro de tránsito. Esa es nuestra visión. Y nuestra visión es parte del hecho de no aceptar ninguna muerte. Eso es la visión cero. Y Hábitat 3 sugiere, esto es un concepto de estos países nórdicos que asumieron visión cero hace ya bastantes años. Pero la recomendación de Hábitat 3 es que todos los países asuman visión cero. Y ahorita un poquitico trato de hablarles un poquito más de visión cero. Se habla de usuarios vulnerables e incluyen usuarios vulnerables alguien que siempre ha sido excluido, que son los motociclistas. Y ahí también hay un cambio de paradigma en la visión de cómo tratamos el tema de los motociclistas. Que nuestra aproximación a ese problema no nos ha dado resultados y entonces hay que cambiar la forma en que lo abordamos. Tradicionalmente el motorizado siempre lo vemos como el malo del sistema y resulta que probablemente actúa así porque es el excluido del sistema. Digamos, tradicionalmente la calle, todos los usuarios tradicionalmente tienen su puesto en la vía pública, ¿cierto? La calzada, eso es para el carro. La franja esa que llaman acera, que aquí en Venezuela no la usamos para peatones, sino para poner jardinera, aviso, cualquier cosa. Pero bueno, por la acera son los peatones.
Ahorita recientemente estamos hablando de ciclovías y queremos hacer ciclovías, eso es para las bicicletas. ¿Y la moto dónde queda? Hablamos de canales exclusivos para transporte público. ¿Y la moto dónde queda? O sea, queremos que el motorizado se comporte bien, pero no hay nada para el motorizado. Y la tendencia, el mismo Pérez me decía en una conversación, Manuel, el siglo XX fue el siglo del vehículo. El siglo XXI va a ser del peatón, la bicicleta y la moto. No hay manera de que nos quitemos la moto. Y en Latinoamérica el crecimiento es exponencial. Y ya hay experiencias de que cambiando el abordaje se disminuyen los siniestros fatales en moto. Y se incluye algo gravísimo que es el viaje seguro al colegio. Diariamente mueren 500 niños en el mundo en el recorrido de la casa al colegio o del colegio a la casa. Es una cifra alarmante, trágica. O sea, que se muera una persona es trágico, pero cuando tú dices que es un niño, ese es el futuro de todos nosotros. Entonces, en Hábitat 3 se fijaron estos 4 puntos como esenciales que hay que abordar. Entonces, en las visiones, en los diagnósticos, tenemos que tomar en cuenta qué se está haciendo en estas cosas, porque es lo que está comprobado, que es donde se está muriendo más gente y es donde podemos salvar más gente. Aquí viene lo del cambio de paradigma. Digamos, la irrupción del vehículo automotor es de reciente data en la historia del ser humano. Tiene aproximadamente 100 años. Eso no es nada para la historia del ser humano. Pero cuando el vehículo irrumpió en nuestras vidas, que empezaron a ocurrir los primeros siniestros, todo el mundo decía que los accidentes son inevitables. Eso es casi que un hecho divino. Si tú manejas o si andas en la calle, en algún momento te va a pasar un accidente. Eso no se puede evitar. Eso casi que es un karma, un castigo divino. Te portaste mal, vas a tener un accidente. Digamos que eso fue al inicio. Por ahí, no sé, como en la década de los 50, se empieza a hablar del segundo paradigma. Y hablamos de que es un tema netamente de educación. Empezamos a hablar de educación vial, que son las personas con su comportamiento los que pueden evitar un accidente o lo contrario. Entonces, en el segundo paradigma es donde está estacionado muchos países de Latinoamérica y Venezuela se quedó anclada. Tiramos un ancla y nos quedamos en este paradigma. En este paradigma fue cuando empezamos a hablar educación vial. Entonces le enseñamos al niñito en el colegio las señales de tránsito y cómo se debe manejar y yo no sé qué más. Y eso lo que manda es el mensaje de que si no tienes un carro no eres nadie. Pero resulta que la experiencia internacional refiere de que eso no funciona como lo hemos manejado tradicionalmente. Primero, porque el niño no maneja. Segundo, le estamos dando un mensaje de algo ideal, pero cuando él sale a la calle es otra realidad lo que ve. Tercero, no es tan cierto que el niño influencia al papá. El papá es el que forma al niño. Entonces, por mucho que en el colegio le decimos hay que hacerlo así o asado, si el papá se comporta diferente, por lo general el niño va a seguir la conducta de los padres. Entonces no es tan así. Y resulta que cuando ese niño va a manejar, ya han pasado muchos años. Entonces, ¿qué están manejando ahora a nivel internacional en el nuevo paradigma? Es que al niño no hay que enseñarlo a conducir, no hay que darle educación vial, al niño hay que protegerlo. Hay que enseñarlo cómo, a él hay que enseñarle lo que le toca. Mira, cuando te montas en el carro, ponte el cinturón. Vete en el asiento de atrás. Camina del lado más alejado de la calzada. Ese tipo de cosas son las que le tenemos que enseñar al niño. Al preadolescente, es que ya hay que empezarle a enseñar a educar. Y hay otra cosa que se maneja, que la educación es a lo largo de la vida, para el momento que estás viviendo. Y es así como llegamos al cambio de paradigma, al actual, al que están manejando los países exitosos en reducción de la mortalidad en los siniestros, que hablamos de los 5 pilares y hablamos de que los hechos de tránsito son multicausales, no es solo comportamiento. Deben gestionarse desde varios frentes y que todos los siniestros son prevenibles y evitables. Ahí es cuando evitamos
cambiamos la palabra accidente, porque un accidente es algo que no puedes evitar. Todos los hechos, el hecho de tránsito, yo digo, es un poquito más amplio, pero los siniestros que implican ya un daño, todos son evitables, pero hay que abordarlos multicausalmente, no solo con el comportamiento humano. Hay muchas cosas que influyen, y el comportamiento humano no solo lo influenciamos con educación. Yo tuve la oportunidad de charlar más o menos largo con el profesor Mocus, con Antanas Mocus, en un evento que se hizo, y con la esposa estuvimos ahí. Y él comentaba que sus campañas de seguridad vial, sobre todo, y de educación ciudadana, fueron muy exitosas y lo reconocen mucho por eso. Pero dice que la campaña no es el fin, la campaña no es la herramienta. La campaña es para dar a conocer una acción que tú estás tomando. O sea, tu acción no puede ser la campaña. Emblemática la campaña de los mimos viales en Bogotá. Salieron los mimos, causaron un gran impacto, estuvieron 2 semanas. A la tercera semana estaba el policía sancionando. Porque la campaña es para decirte cómo lo debes hacer bien, pero necesitas una fiscalización y una sanción. Entonces, las campañas de educación vial, de seguridad vial, son para acompañar una acción. La campaña per se no es la acción. Porque, aparte, como los recursos son limitados, si invertimos todo el dinero en campañas, no cometemos acciones. Entonces, tienen que ir las dos cosas de la mano, y las campañas tienen un lapso de tiempo efectivo y son para acompañar acciones. Entonces se habla de movilidad segura. ¿Qué es la movilidad segura? Bueno, la movilidad es todo el conjunto de movimientos que se hacen en la ciudad. A mí a veces me choca cuando algún activista de los motorizados o del transporte público o del ciclismo dice: no, es que todo el mundo se tiene que mover en bicicleta. Yo digo que la movilidad sostenible y segura e inclusiva es la que le deja al ciudadano, porque esa es la idea de la movilidad, pensar en el ciudadano, no en el medio, sino en el ciudadano. Que sea el ciudadano el que decide, de acuerdo a mi necesidad. Ah, yo hoy me puedo ir en bicicleta, me voy en bicicleta. Ah, pero yo hoy necesito el carro. No satanicemos tampoco el carro. Ah, pero yo uso transporte público. Ah, pero a veces uso moto. Yo por ejemplo, uso todos esos medios. Yo me vine hoy en bicicleta y ando mucho en bicicleta. Pero si voy a un sitio que me queda más alejado, voy en mi carro. Los domingos, los sábados, a algún sitio donde me queda posible ir en transporte, me voy en transporte público. Entonces, encasillar a la gente que se tiene que mover de un modo también es complicado. Los actores de la movilidad, este es el tema. Cuando hablamos de seguridad vial, hablamos de la seguridad vial para el carro, para la moto, para la bicicleta. Y resulta que la ciudad no es así, llena de carros, motos y bicicletas. La ciudad es así. La ciudad es de gente. Entonces el tema hay que humanizarlo. No hablar del carro, sino del conductor. No hablar de la moto, sino del motociclista. No hablar de la bicicleta, sino del ciclista, porque eso es darle rostro al problema, y eso es lo que causa el impacto. No es un tema de que los carros se están chocando y se están volcando, no, es que se está muriendo gente que va dentro de esos carros. Entonces hay que humanizar un poquito el problema. Y se habla de gestión integral, que aquí fue donde yo como que me cayó más la locha de que venía esto de los 5 pilares y cómo hacer algo, porque los planes de seguridad vial que se están haciendo en las ciudades giran en torno a esta metodología. Entonces habla gestión del comportamiento, y aquí se habla de hacer usuarios más competentes, que todo lo que tú haces lo hagas bien. Y es cuando hablamos de la educación vial, se hace a lo largo de la vida
para el instante de la vida que te toca y lo que te toca a ti. Trato de explicarme. No es lo mismo el preadolescente que está manejando una moto al mensajero que tiene una moto. Son exigencias diferentes. No es lo mismo yo que manejo mi vehículo particular al que maneja un taxi o al que maneja un transporte colectivo o al que maneja un camión. No necesariamente debe tener la misma formación. Entonces yo debo hacer énfasis en la formación que te sirve y la que te es útil, porque esa es la que aplicas. No es lo mismo lo que yo le voy a enseñar a un preadolescente o a un adolescente que está próximo a manejar a alguien que ya maneja y ya tiene vicios. O a la persona, al adulto mayor, que ya tiene que estar consciente de que tiene menos reflejos, de que sus capacidades no son las mismas. Entonces la educación vial es a lo largo de la vida y para el momento que estás viviendo. No es la misma educación vial para todo el mundo todo el tiempo. Porque esa que se hace para lo que te toca a ti ahorita es la que surte más efecto. ¿Cómo se gestiona el comportamiento humano? Entonces nosotros, en el segundo paradigma, digamos, decíamos que el comportamiento humano solo lo cambiamos con educación. Y hay gente que me critica mucho por eso, pero yo no soy muy amigo de eso de la educación ciudadana. O sea, hay que dar educación para que sepas cómo hacer la cosa, pero siempre hace falta la sanción. Y yo pongo un ejemplo ahorita aquí en Caracas. Nosotros nos acordamos de la cultura metro y aquella famosa publicidad que tú te cambiabas la cara de malhumorado y la ponías entrando a la estación y cuando entrabas era otro. Pero es que si en el metro te comportabas mal, siempre había una vocecita que te llamaba la atención. Esa voz ya no existe, ya no se hace seguimiento al comportamiento del metro. Y el que usa el metro ahorita, esa cultura metro no existe. Ah, pero a nosotros nos formaron en esa cultura. En el caso de la seguridad vial, yo conozco mucha gente que hace barrabasadas aquí y aprendió a manejar aquí. Y llega a Estados Unidos y maneja perfecto y cumple toda la norma. Entonces, ¿qué hace falta para educación vial? Un viaje de 2 horas para un país donde sí te sanciona. Entonces, la educación vial hace falta para enseñarte a cómo se hace bien la cosa, pero hace falta la fiscalización y el control. Y hay otra cosa que influye en el comportamiento humano que nosotros la hemos descuidado, que es la infraestructura. Yo no le puedo exigir al peatón que me camine por la acera si te lleno la acera de obstáculos. Yo no le puedo exigir al peatón cruza por una zona segura si no las tengo. No le puedo exigir al vehículo que se comporte de tal o cual manera si no tiene las facilidades para hacerlo, si los semáforos están en mal estado, si los semáforos están mal programados. Al motorizado no le puedo exigir, compórtate bien. Yo tengo un ejemplo aquí en la principal de Los Ruices, frente al CENIAT, al lado ahí donde está la tienda esa, y se paran un montón de motos. Hicimos un estacionamiento para motorizados más o menos cerca, se hizo una campaña con policía y esa acera se despejó. Se quitaron los policías, ahí está de nuevo la... Pero no es simplemente que te doy con el garrote, la infraestructura tiene que facilitarte que tú la puedas usar. O sea, porque nada hago con sancionarte, pero no te doy la opción para que te comportes bien. Entonces, la gestión del comportamiento no es solo educación vial, hay fiscalización y control y hay que meter la mano en infraestructura para guiar al comportamiento humano. Entonces no es solo educación. Gestión institucional. Yo decía, de la gestión de la seguridad vial, yo decía, ay, ¿cómo se come esto? Porque para mí gestión es hacer todo. Bueno, digamos que la experiencia internacional recomienda que debe haber una institución sólida con un nivel jerárquico suficiente para influenciar en las demás, para llevar la política pública en seguridad vial. Pero como la política pública en seguridad vial afecta infraestructura, afecta educación, afecta salud, entonces tiene que tener un nivel suficiente para que coordine. Tradicionalmente aquí en Latinoamérica lo ponemos con la gente que maneja transporte, pero resulta que como la seguridad vial es transversal, entonces el de salud no le para al de transporte porque él no es mi jefe, eso depende de otro ministerio. El de seguridad no le para al de... Entonces, la institución que lidera la seguridad vial debe tener un estatus
suficiente para poder coordinar con los otros entes de la administración pública, porque la seguridad vial es casi que transversal a todo el sistema. Entonces, eso de tener el que se encarga de la seguridad vial no es el instituto tal, y dentro de ese instituto es la oficina del departamento, entonces lo termina manejando una sola persona la seguridad vial, como nos pasó en Bolivia. En Bolivia la seguridad vial la manejaba un capitán de la policía, porque estaba dentro de un viceministerio que tenía un departamento que tenía una oficinita. Así no se puede influenciar. Y la gestión institucional tiene que ser coordinada. Esa coordinación solo te la permite eso, que haya un ente. Y aquí es muy importante los observatorios de seguridad vial. Pero el observatorio de seguridad vial tiene que ser una institución. Y una institución oficial. Porque los observatorios que son ONG es difícil que influyan, porque la función del observatorio, si nos da chance, porque no me quiero extender mucho, o ustedes me dicen si la presentación es un poquito más larga, pero aquí es donde me voy a quedar un poquito más. Porque el observatorio de seguridad vial no es solo levantar data, es levantar la data, analizarla, ver cuáles son las causas, sugerir políticas públicas, hacerle seguimiento a esas políticas públicas, y el ciclo es un ciclo, siempre se está retroalimentando. Entonces, un observatorio de seguridad que solo levanta data tampoco es lo necesario, lo más recomendable. Pues sabemos la dimensión del problema, pero no hay quien le haga seguimiento. Entonces, parte del trabajo del observatorio es ese: hacer seguimiento, proponer políticas públicas y ver cómo se comporta, porque esa es otra cosa que en particular en Venezuela no nos gusta. Hacerle seguimiento a lo que proponemos. Yo que trabajé mucho tiempo en la administración pública, pasa mucho que acometemos acciones de estómago, de humor. Yo quiero hacerlo porque es bonito, o porque en tal lado lo hicieron, o porque eso me van a tomar muchas fotos, voy a salir mucho en el periódico, pero no partimos de un diagnóstico, no sabemos cuál es el problema. Entonces a veces estamos dando soluciones a un problema que no existe, o a un problema que por ahí no van los tiros. Entonces, como las propuestas son así, no nos gusta que nos hagan seguimiento, porque tenemos el miedo o la certeza de que eso no va a funcionar. Entonces, cuando me haga el seguimiento me va a decir que no funciona. Pero en el caso de la seguridad vial, eso es muy grave, porque son vidas. Si lo que tú estás aplicando y en lo que tú estás gastando el dinero público no funciona, se está muriendo más gente. O estás haciendo que se muera más gente, que es aún peor. Entonces hace falta hacerle seguimiento. Gestión de los vehículos y equipos. Yo también decía, bueno, pero eso es la norma, seguir las normas. Pero resulta que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, nuestras normas no se han seguido actualizando, porque hay nueva tecnología y eso hay que irlo actualizando. Entonces no estamos actualizando. Si actualizamos la norma, a veces no le paramos mucho a la norma. Ahí tenemos el caso de unos autobuses que importaron que no están dentro de la norma venezolana y han ocasionado accidentes por todos lados, porque el voladizo delantero, el voladizo trasero no cumplen con la norma, entonces sus dimensiones no están. Pero es que las normas no pueden ser estáticas. Las normas tienen que evolucionar a medida que evoluciona la sociedad. Entonces todas esas normas tenemos que revisarlas. Por ejemplo, aquí no tenemos normas para cascos de motorizado. No hay normas de calidad para el casco motorizado. Entonces le exigimos al motorizado en la norma que use casco. ¿Y qué casco es bueno? En el mejor de los casos usa un casco que dicen que es para moto, pero no sabemos si tiene control de calidad. Ni lo saben usar. Si un casco de motorizado se cae 2 o 3 veces, ya ese casco no sirve. Ese casco ya hay que desecharlo. No tenemos para equipos de motorizados, para chaquetas, botas, no hay normas técnicas para eso. Entonces las normas hay que irlas actualizando. Por ejemplo, el sistema de retención de niños, eso es, en el mejor de los casos aquí era opcional. Tú decías si querías que viniera con la sillita. Una cosa que siempre dice Pere, que me parece muy cierta, es que la seguridad vial no debe ser negociable. Si tú tienes un carro nuevo,
y hay que venir con la silla de retención. Ah, es que yo no tengo niños. Y si llevas algún día un niño, le das la cola a alguien que lleve un niño, entonces ese día se muere el niño, porque mi carro no traía silla de retención. No, es que yo no la uso y la regalo. Las revisiones de vehículos van a eso también. Aquí no se hacen revisiones de vehículos, nunca se han hecho. Están en la ley, pero nunca se han hecho. Pero los ítems que se revisan, a lo mejor nos están faltando cosas. Por ejemplo, las sillas de retención, las bolsas de aire. No hemos actualizado las normas con referente a las bolsas de aire. Pero entonces la gestión no es solo de vehículos seguros, es también de los equipos relacionados con la movilidad. No es solo el carro. Están las normas para la llanta del vehículo, el caucho, el neumático. O sea, todo eso hay que revisarlo y actualizarlo. Las nuestras están muy atrás. Eran buenas en su época con el segundo paradigma, además, porque ahorita evolucionamos. Y está la gestión de infraestructura y movilidad segura. Entonces, en infraestructura empezamos a hablar de infraestructura segura y movilidad segura. Les pongo un ejemplo con la movilidad segura. En Bogotá, que le están haciendo un seguimiento muy cercano a diario, uno se mete en la página de la Alcaldía de Bogotá y puedes ver cuántos días llevan sin decesos por siniestros viales. Y estuvieron como 4 meses sin ningún siniestro. Pero ellos se dieron cuenta que la mayoría de los arrollamientos que tenían eran usuarios de Transmilenio. El transporte público es un transporte que es el más seguro. El transporte público es la manera más segura de transportarse en términos de seguridad vial. Pero resulta que el trayecto desde donde tú trabajas o vives hasta el transporte también debe ser seguro. El cruzar la calle, el paradero, la parada, también debe ser segura. Entonces la movilidad segura va a eso también. No es solo diseñar la calle bien, es diseñar la acera bien, es diseñar las rampas bien, es diseñar las paradas bien. Entonces, cuando uno habla de vías más seguras, que dice el Pilar, yo decía, bueno, pero si yo hablo con los ingenieros viales de aquí, todos me dicen, no, es que todo aquí está de acuerdo al radio de curva y la pendiente y tal, pero es que no es solo diseñar la calle, es diseñar la vía de manera integral para todos los usuarios de la vía, porque el que usa la vía no es el carro, es el ser humano. Entonces hay que verlo un poquito más amplio. Y se empieza a hablar de vías perdonadoras. ¿Han escuchado ese concepto de vías perdonadoras? Resulta que los vehículos los conducimos seres humanos y los humanos cometemos errores. El concepto de vías perdonadoras es que si ese humano comete un error, que ese error la vía no lo mate. Les pongo un ejemplo que me tocó de muy cerca. Un amigo mío de la Policía de Circulación de Chacao, que trabajamos muchos años juntos, cumplía años. Fue a casa de unos amigos, se tomó unos tragos, cometió un error. Conducir con trago. Venía bajando de la autopista de Prados del Este a poca velocidad porque había un motorizado de la policía que venía hablando con él. Mira, ¿cómo te fue? Tal. Segundo error, venía distraído. Pero venía a muy poca velocidad. ¿A qué velocidad podía venir para que se escuche de la moto al carro y para entablar una conversación así? Viene lento. ¿Saben la bifurcación que te agarra hacia la Fajardo en sentido este o hacia el sentido oeste? Cuando vienes bajando de Prados del Este, que está esa Y. Ajá. Él se dio cuenta y ya tenía la bifurcación ahí y él iba hacia el este y giró y no le dio tiempo. Impactó contra la separación, y se mató. Se fracturó el cráneo y se mató. ¿Por qué? Porque la defensa es de concreto y está diseñada para matar gente. Esa es la verdad. Entonces, nuestros diseños no perdonan el error humano. Tenemos las defensas estas laterales flex beam que son para absorber la velocidad, el impacto. Ellas se doblan y absorben parte de la fuerza. Pero resulta que si ustedes se fijan, tenemos una base
y tenemos una franja de línea flex beam. Si un motorizado se cae, su cabeza pasa por ahí abajo. Y es una viga doble T que lo sostiene. Y eso lo decapita. Así con esa palabra tan fea. Entonces, la vía no está diseñada para perdonar el error humano. Entonces, hay países donde son dobles. Protege al carro y protege al ser humano que se cae a una velocidad y pega ahí. Entonces, nuestras vías están muy bien diseñadas para una persona que maneja perfecto, pero resulta que el ser humano no es perfecto y comete errores. Entonces, nuestro modo de diseñar también debe cambiar. Se debe guardar una franja de seguridad. Dependiendo la vía, es el diseño, pero el diseño debe ser seguro. Y seguro para el ser humano, para perdonar el error humano. Y ahí tenemos una deuda muy grande, porque nuestros diseños son buenísimos para ir a buena velocidad, porque lo importante es que el carro se desplace rápido y llegue rápido. Y no, y si se estrellan, es que la persona no sabe manejar. No, es que es un imprudente. Bueno, pero es un ser humano y si comete un error, esta vía debe perdonarte la vida, no matarte. Entonces, en nuestro diseño también debemos repensarlo. ¿Ibas a decir algo? No castigar. No castigar. Aquí te castigan. Nuestros anchos de vía, nuestro ancho de vía en esta avenida que está aquí, es 320, el ancho de canal. Eso incita a que vayas a mayor velocidad. Los errores se pueden cometer, pero el exceso de velocidad, que era lo que ponía yo allá en el chat, lo hace fatal. Tú te puedes equivocar a 50 kilómetros por hora y no te matas, te equivocas a 80 y te matas. Y estos canales de circulación incitan a mayor velocidad. Y nuestro diseño de ingeniería de tránsito tradicional es para eso, es para que el carro vaya rápido, para que llegue rápido. Y si queremos salvar vidas, a lo mejor tenemos que disminuir un poquito la velocidad, que tampoco es que se pierde mucho en tu vida por ir un poquito más rápido, un poquito más lento, porque a la hora que hay congestión, la velocidad se disminuye a la hora que no hay congestión. Y hay medidas que se pueden tomar y que todo lo diseñamos igual. Por ejemplo, nuestro manual de diseño ya hay que actualizarlo. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, un diseño de reductor de velocidad, lo que llaman policía acostado. En Bolivia le llaman rompemuelles, peor todavía, porque es romper. El mensaje tiene que ser positivo, no negativo. O sea, nosotros recomendamos que en donde los ponían le pusieran un dispositivo salvavidas. Sí, salvavidas, no, eso es para salvarte la vida. Pero no en todas las vías tiene que estar el mismo diseño, el mismo ancho, la misma altura. Porque las vías son diferentes y se manejan a velocidades diferentes. Entonces, ¿por qué yo en la avenida Francisco Miranda, si pusiera un reductor, lo tengo que poner igual a la callecita local que está aquí al lado? No tiene sentido que sea el mismo reductor. Entonces tenemos que revisar nuestros conceptos también en diseño y vías perdonadoras. Y la parte que no nos gusta, cuando todo eso falla, está la atención a las víctimas. Y yo con mi formación tradicional de emergencia y de policía y de manejar la seguridad vial como tradicionalmente la manejaba, para mí atención a la víctima era llegar rápido y prestarle los primeros auxilios y llevarlo a un hospital y que en el hospital hubieran insumos para atenderlo. Para mí eso era la atención a la víctima. Y resulta que eso solo no es la atención a la víctima. Está bien, hay que crear sistemas que permitan una atención más rápida. Pues están los 20 minutos dorados, que si en esos 20 minutos se atiende a la víctima, hay mayor probabilidad de sobrevivencia. Eso es cierto y hay que hacerlo. Pero resulta que el sobreviviente hay que buscar la manera de reinsertarlo a la sociedad. Porque tenemos muchos casos aquí en Caracas con amputaciones graves, a adultos y a niños, que tenemos muchas amputaciones a niños porque andan en moto, y no se piensa en nada para reinsertarlo. Tienes una capacidad menos, tienes una necesidad diferente, no se piensa en cómo te reinserto. Eso es parte de la atención a la víctima. Y en lo que nunca pensamos, en el núcleo familiar. Por ejemplo, muchos de ustedes saben que yo tuve un accidente grave en moto y eso no solo me cambió a mí,
Eso afectó a toda mi familia en el momento que lo sufrí y después para recuperarnos. Entonces la parte de las víctimas no es solo el que sobrevivió con una lesión, es todo el núcleo familiar también es víctima. Y esas víctimas hay que darles visibilidad. ¿Darle qué? Visibilidad. Okay. O sea, hay que darle voz y rostro a las víctimas. Eso es muy importante para que la sociedad se mueva, porque la sociedad no tiene conciencia de la dimensión del problema. Y ahorita les pongo un video que grafica un poquito eso. Entonces, no sé si cumplí mi misión, que era como aclarar un poquito más de cómo comerme, de cómo eso. Me acuerdo un ejemplo de ponía un argentino que creo que lo trajimos para el evento que hice con la alcaldía de ICAF de seguridad vial que hicimos hace unos años. Él encabezó el plan de seguridad vial para motociclistas en Buenos Aires y tuvo muy buenos resultados. Y una de las cosas que decían los motociclistas es que está la ciclovía y está el muro de la ciclovía. Y el muro de la ciclovía terminaba en ángulos así. No, eso te fractura. Ah, no, entonces lo hicieron como una pirámide y eso tumba al motorizado. Entonces llegaron a un diseño que le permite al ciclista circular y que no le causa tanto daño al motorizado. Entonces ver nuestro diseño para los usuarios de la vía, no para el medio en que se movilizan. ¿Me explico? Entonces, no sé si cumplí lo que quería. Que esto a mí, esto lo expone James Rodríguez, tiene muy buena metodología para esto de los planes de seguridad vial. Y a mí, la primera vez que lo escuché, dije, ahora sí me puedo comer más fácil lo de los 5 pilares. Porque sé más bien, entiendo un poquitico más de qué va cada pilar y cómo le llego, y no se puede atacar un solo pilar aislado, siempre te afecta a los demás. Entonces siempre tiene que ser un abordaje integral. Pero aquí es difícil. Pero hay cosas que podemos hacer que ya. No es posible, perdón. Este corre de aquí o lo ibas a correr de allá. Corre de aquí. Es la posibilidad de saber el gap que tienes, ¿sabes? O sea, que tomemos conciencia. Esta es una campaña para introducir la visión cero. Y no sé si quieres apagar un momentico la luz mientras corre. Ah, no, porque está grabando. Ajá. La pueden conseguir en internet en varios idiomas. Pero es una campaña que, como les decía, la herramienta no es la campaña. La campaña va acompañada de que ese país está asumiendo la visión cero. Entonces la campaña es para dar a conocer la visión cero. Me gustaría hacerte una pregunta. El último año murieron más de 1.670 personas en accidentes viales. ¿Cuál crees tú que sería un número aceptable? 70 quizás. ¿Dijiste 70? Sí, 70. De hecho, así se ven 70 personas. Es mi familia. Y ahora, ¿cuál crees que sería un número aceptable? 0. 0. Bueno, esa campaña es parte de varias cosas. Es explicar que ninguna muerte es aceptable, porque además siempre lo vemos como eso le pasa a otro. Pero es que el problema tiene rostro y en cualquier momento te puede tocar a ti, o está tocando a alguien más, está tocando a otra familia. No te está tocando a ti, pero está tocando a otra familia. Aquí hay una comparación
¿qué se hace? Porque ahora se habla de sistema seguro. Y para entender un poquito esto de qué es un sistema, porque como decíamos que la visión tiene que ser integral, se compara el sistema aéreo y el sistema vial. Son dos sistemas de transporte, de moverse, son dos sistemas. Pero uno está diseñado desde su inicio como un sistema seguro, que es el sistema aéreo. Entonces hay un ejemplo. Esto fue en 2012, hubo 75 incidentes aéreos, 15 de ellos con muertes, donde fallecieron 414 personas en 2012. En ese mismo año hubo 1.2 millones de fallecidos en el sistema vial. Eso es el equivalente a 7 Boeing 747 diarios. ¿Qué es lo que pasa con el sistema aéreo? Que está pensado como un sistema y está pensado como un sistema seguro. Entonces, por ejemplo, el vehículo, que es el avión, tiene muchas revisiones periódicas y son estrictas, y a tantas horas de vuelo te toca revisarte esto, pero a tantas horas te toca revisarte esto, pero a tantas... Y eso no lo revisa una sola instancia, lo revisan varias cosas. Entonces, si al primero se le pasó, al segundo no, al tercero no. Entonces, no solo lo hace el mecánico, lo hace el técnico, lo tiene que hacer el piloto. Los que están dentro del sistema, todos tienen una función, pero todos tienen responsabilidades dentro del sistema. El sistema vial no está visto como un sistema. El que diseña, diseña. Y el que maneja, maneja. Y entonces no hay alguien que te forme para manejar. Y el que te forma para diseñar se quedó en esa forma tradicional de diseñar. Y el que educa al usuario se quedó en la forma tradicional de educar, cuando ya hemos visto otras experiencias que son exitosas. Y yo decía, yo le preguntaba mucho a todos ellos, a Pere, a Darío, a James, ¿qué no les funcionó? Yo siempre he querido hacer un evento de cosas que no funcionaron. Porque siempre en los eventos estamos las buenas prácticas, y las buenas prácticas, y las buenas prácticas. Y a veces cuando innovamos, cometemos errores que ya otros cometieron. Entonces, si ya alguien lo hizo y reiteradamente se ha visto que no resulta, no gasto recursos en eso. Yo me acuerdo que en ese evento que hicimos en CAF, vino alguien de Cesvial en España, y él me decía, bueno, yo no te puedo decir la fórmula mágica porque cada ciudad tiene sus particularidades y hay que diseñar para la ciudad. Pero sí te puedo decir cosas que nunca nos funcionaron y no nos funcionaron en ninguna parte. Por ejemplo, los parques viales. Eso no funciona, no gastes plata en eso. Porque el niño no es el que maneja ahorita. Si lo quieres hacer como un parque, es como un parque de recreación, pero no creas que con eso va a solucionar el problema. La educación vial es necesaria, pero tenemos la crisis ahorita. Tenemos que aplicar algo ahorita, porque la educación vial, como les decía, a lo largo de la vida, es a largo plazo. Pero ahorita se nos están muriendo 7 Boeing diarios. Hay que hacer algo para ahorita, para allá. Entonces, principios para ese sistema seguro vial. Los humanos cometemos errores, hay que estar conscientes de eso. Yo diseño mi vía perfecta, pero el que maneja no es perfecto, él comete errores. Entonces esa vía te tiene que perdonar ese error humano. El ser humano es frágil para recibir impacto. Entonces todo lo que diseñemos tiene que tener en cuenta eso. Nosotros no estamos diseñados para recibir golpes. Ahorita le hago una comparación de velocidad con altura, que lo asumimos más porque la caída sí es natural en el ser humano desde que nace. La velocidad no. La velocidad es un elemento agregado y el cerebro no está muy consciente de eso. Todas las personas involucradas en el diseño, construcción, mantenimiento, operación, tienen responsabilidad compartida. Nosotros tendemos a echarle la culpa a alguien en particular y resulta que todos tenemos parte de la responsabilidad. Entonces tenemos todos que asumirla y todos tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Pero no es un tema solo de echarle la culpa a alguien. Es un tema de ver quién se tiene que encargar de cada cosa y ver que todos tenemos responsabilidad porque es un sistema. No es una cosa de una sola vía. Todas las partes del sistema deben ser integrados y fortalecidos.
de forma de que si una parte falla, el resto del sistema protege al usuario. Entonces por eso es que hay que pensarlo como sistema, no como que se diseña la calle y ya está listo. Todo hay que diseñarle, hacerle un seguimiento, y hacerle un seguimiento no solo, digamos, en términos de mantenimiento, sino de evolución del comportamiento. Yo diseñé, hice la cosa, pero el que diseña también es humano, y el que fiscaliza también es humano. Entonces a lo mejor estamos teniendo siniestros en un sitio que para nosotros estaba muy bien diseñado, y resulta que no es tan así. A mí me pasó una vez, no con siniestros, pero sí con tránsito, que había un giro que se hacía mucho en la Rómulo Gallegos con Avenida Sucre, que todo el mundo que venía de la autopista giraba a la izquierda para ir como hacia Altamira, y ese giro no estaba permitido, y ocurrían muchos accidentes. Y entonces yo dije una vez, bueno, pero vamos a hacer unos conteos, no vale, pero ahí da chance para meter una fase para que el vehículo gire a la izquierda. Y yo lo hice, y se hizo, y resulta que un montón de carros que antes llegaban a Altamira para devolverse, ahora se metían por ahí y se creó una congestión adicional. Entonces, eso es lo que digo, a todas las medidas que hacemos hay que hacerle seguimiento, y hay que hacerle ajuste. Y eso es lo que no nos gusta, hacerle seguimiento a las medidas. Porque yo reconozco que me equivoqué, pero hay mucha gente que no le gusta que le digan que se equivocó. A nadie le gusta que le digan que se equivocó. Yo porque me di cuenta por casualidad, porque vivo cerca o por cualquier cosa, me di cuenta. Pero esos son principios como que tenemos que tener pendientes cuando implementamos políticas públicas en el sector. Y ya no tenemos que inventar el agua tibia en papeleta, ni el hilo negro, porque ya hay países que han sido exitosos y hay instrumentos. Cuando empezamos a trabajar con esto del diseño de la seguridad vial y los pilares, no había bibliografía, pero ahorita ya hay experiencia, y la mayoría están disponibles en internet en varios idiomas. Está, por ejemplo, esta, que lo hicieron las Naciones Unidas con el apoyo del Instituto de Recursos Mundiales, es donde trabaja Darío Hidalgo, y es un manual de paquete de medidas técnicas en seguridad vial. Todo eso hay que ajustarlo, por supuesto, a la realidad que vives, pero hay como que unas recomendaciones básicas de cosas que tienes que hacer. Y, por ejemplo, dentro de las cosas que recomienda, lo que más salva vida es, de primerito, miren, lo ponen como la primera medida para salvar vida: control de la velocidad. Porque era lo que les decía, el error lo cometemos, pero el exceso de velocidad convierte ese error en fatal. La velocidad te mata. Dale. La velocidad te mata. Y segundo, dice el liderazgo en seguridad vial, eso de la institucionalidad. Y sugiere varias medidas, pero fíjense que la primera es control de velocidad, y el control de la velocidad lo podemos hacer y no es tan complicado. Si yo reduzco la demarcación de los canales y le reduzco el ancho, y ahí se reduce velocidad. ¿Cómo se controla la velocidad? Lo que decía, todos cometemos errores. El exceso de velocidad los hace fatales. Ahí está una gráfica de cómo tus posibilidades de sobrevivencia disminuyen a medida que incrementa la velocidad. Y ven que es directamente proporcional a mayor velocidad, mayor posibilidades de fallecer. ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando yo les digo, piensen en una calle. ¿Cómo se imaginan ustedes en una calle? Cierran los ojos y se la imaginan, y se la imaginan más o menos así. Un paso peatonal, un semáforo, la cerita, la gente caminando. Pero en verdad no la deberíamos imaginar así. Un precipicio. ¿Pero por qué es así? Porque la velocidad es equivalente a las caídas. Y aquí tenemos una comparación. Un arrollamiento a 30 km por hora es equivalente a caerse de un primer piso. Te causa daño, pero a lo mejor sobrevive. Pero a medida que aumenta la altura, como aumenta la velocidad, ¿y quién en su sano juicio, que es lo que les digo, en su sano juicio, se atreve a lanzarse de un piso 8 si no se quiere morir? ¿Cuántos de ustedes se lanzarían de un piso 8? Ninguno. ¿Cuántos de ustedes cruzan una calle donde circulan carros a 80 km por hora? ¿Alguno de ustedes cruza esta avenida que está aquí abajo? Aquí circulan carros a 100 km por hora. Y es un tema cruzar. Pero ese es el tema. No estamos conscientes del riesgo de la velocidad.
no lo asumimos como tal. Ah, no, ahí paso. No, me da chance y corro. Y la velocidad, si queremos salvar vidas pronto y disminuir esa siniestralidad, lo primero que tenemos que influir es en disminuir los excesos de velocidad. Eso, y a eso le podemos acometer. Aquí en Venezuela hay radares, se pueden hacer controles policiales, hay cámaras. En diseño las alcaldías pueden disminuir los anchos de canal. Los tiempos de los semáforos, estamos acostumbrados a hacer ciclos muy largos para que los carros desarrollen velocidad. Hacemos ciclos más cortos y los vehículos se van a desplazar más lento. Entonces, si hay cosas pequeñas que tú decías, ¿qué hacemos? Y en esta crisis que tenemos ahorita que nada funciona, si podemos hacer pequeñas cosas para controlar la velocidad. Ah, que el casco es importante, que el cinturón es importante, sí, pero lo que más salva vidas es controlar los excesos de velocidad. Y no es tan difícil. Y se puede hacer algo. Esto es lo que le decía de diseño seguro. La vía se diseña para... Este caso que está aquí abajo a la derecha es un caso, y es en Estados Unidos. En Estados Unidos, que diseñan mucho para carros, resulta que ya han cambiado. Entonces diseñaron una franja verde que separa no al carro del peatón, porque chocar con un carro, con un árbol, te puede matar. La franja verde separa al ciclista del peatón. Y pusieron un canal de estacionamiento, lo formalizaron. Y entonces el canal de estacionamiento separa al carro que circula de la acera. Claro, le quitaste espacio al vehículo particular. Ahora ese vehículo circula más lento. Y aquí decimos, no, pero es que el carro ya teníamos trancas y no podemos circular. Pero si circulas por la Francisco Miranda, ves que hay un canal completo de estacionamiento. Y en muchas de nuestras vías hay vehículos estacionados. Entonces hay vías donde tienes que reevaluar si de verdad formalizas ese estacionamiento, le quitas un poquito a los canales y haces tu ciclovía y separas con el canal de estacionamiento la ciclovía de los vehículos que circulan. Entonces ya hay gente que hace cosas y ya hay planes, no tenemos que inventar mucho tampoco. Pero las medidas no se pueden hacer por gusto y por ganar centimetraje, hay que sentarse un poquito a pensarla. Y como les decía, ya hay manuales, hay libros, hay bibliografía. Hace 10 años no la teníamos, ahorita sí, y están disponibles. Todo esto se puede bajar en internet. Ustedes se meten en la página de Embark, del WRI, también tiene páginas, el Instituto Mundial de Recursos. Todos tienen diseños en diferentes idiomas. Entonces lo que es que adaptar, pero sí se puede hacer algo. Y desde donde más se salvan vidas es en las ciudades. En las ciudades es donde pasa todo, es donde aprendemos a manejar, es donde más vivimos. Entonces las localidades que siempre exigimos, no, que el gobierno nacional no hace, que el gobierno nacional no hace. Las que más pueden hacer para salvar vidas son las localidades. Es necesario una política nacional, porque por ejemplo la importación de vehículos no la manejan las alcaldías y todo eso. Pero las que más pueden hacer para salvar vidas son las localidades, y no lo estamos haciendo. Excelente, ¿no? Bueno, y aquí hay ejemplos de agencias exitosas en Latinoamérica en reducción de fatalidades. Aquí estamos hablando un poquito de lo que le decía de los observatorios de seguridad vial. Que es como que las funciones de un observatorio de seguridad vial institucionalizado, pues, que es recolectar y analizar datos. Ya hay una metodología para eso, una metodología eficiente y comprobada. El Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial tiene una metodología y la tiene a la orden. Venezuela es parte de ese observatorio, no reporta desde 2015, pero es parte de ese observatorio. No aplicamos la metodología del observatorio. Por ejemplo, no hacemos seguimiento más de 3 días a los hospitalizados, y la ONU recomienda que mínimo sean 30 días. Pero bueno, hay que levantar datos para poder diseñar en base a datos. Yo tengo que saber dónde ocurren los accidentes y tengo que saber por qué ocurren. No es solo que ocurren muchos, es saber dónde. Y otra cosa, que aquí no investigamos los accidentes. Entonces, si uno ve el informe del policía, y se los digo yo que fui muchísimos años policía de tránsito,
Causa posible del accidente, imprudencia. ¿No? ¿Qué es imprudencia? Imprudencia es manejada con exceso de trago, es manejada hablando por teléfono, es manejada a exceso de velocidad, es manejada con los cauchos. Imprudencia es cualquier cosa. Entonces no se investiga la causa. Yo me acuerdo de un caso en Chacao que había muchos accidentes y todo el mundo decía que era exceso de velocidad. Y alguien se paró a ver a qué hora eran los accidentes y resulta que le pusimos 2 faros y ya no hubo más choque, porque era que los carros no se veían. Entonces hay que investigar cuál es la causa. Proponer políticas públicas. Parte del trabajo de un observatorio de seguridad vial es no solo analizar los datos, no es solo recabar, hay que analizar. Y no solo es analizar, es proponer. Y esas propuestas, si se aplican, hay que medir los resultados de las medidas. O sea, cuando proponemos una medida, esa medida tiene que venir acompañada de un indicador. Yo tengo que medir antes, tengo que medir después y tengo que decir cómo lo voy a medir. La misma medida debe traer eso. No es que, ay, yo voy a proponer, no sé, un reductor de velocidad en algún sitio y no voy a medir nada, ni a qué velocidad venían, ni a qué velocidad vienen después, ni cuántos siniestros ocurrían, ni cuántos ocurren ahora, porque a veces cuando ponemos reductores de velocidad ocurren más incidentes que antes, pero menos graves. Yo soy de los que dice que yo prefiero que ocurran 100 incidentes con daños materiales a uno solo con un muerto. Entonces a mí no me importa que los carros se choquen, siempre y cuando no se muera gente o se lesione grave, para mí mejor. Investigar las causas de esos siniestros, proponer soluciones, compartir y divulgar la información. Eso no nos gusta. Yo no sé qué tema tenemos aquí en Venezuela, y lo digo yo que trabajé mucho en la administración pública, no nos gusta compartir los datos que tenemos. Por ejemplo, en transporte público, nadie sabe cuántas unidades de transporte público habían. Eso es mentira, nadie lo sabe. Cada quien lleva su data individual y nadie la comparte. Pero ¿por qué no la quieres compartir? Si la idea de tener datos es que todo el mundo lo conozca. Con los siniestros pasa lo mismo. Si no los divulgas, no estás haciendo nada, estás perdiendo el trabajo. Es que yo sigo paso a paso todos los accidentes que pasan y dónde están. Pero si nadie los conoce, no estás haciendo nada, estás perdiendo el trabajo, es mejor que no lo hagas. Y es muy importante para que la sociedad se sensibilice, que sepan cuántos accidentes ocurren. Yo le pregunto a cualquiera en la calle, ¿cuántos accidentes creen que ocurren? Y estoy segurísimo que van a decir mucho menos de los que en realidad ocurren. O no saben. O no saben. Pero por lo general te tiran una cifra, exagerando ellos. Sí. Y por lo general es inferior a lo que en la realidad pasa. Entonces esos datos hay que divulgarlos. Porque, como les decía, la seguridad vial no está en la agenda pública porque eso, hasta que no te pasa a ti, no existe. Por eso el video ese que les puse de la seguridad vial, pero cuando es tu familia ahí sí te afecta. Hay que humanizar el tema. Y parte de humanizarlo es dar a conocer los resultados, los datos. Y pedir que se divulguen los datos. Hay datos. La Policía Nacional tiene datos de siniestros. Que están bien tomados, que están mal tomados, que hay que mejorar la metodología, que es una metodología perfecta. Bueno, todo eso es perfectible, todo eso se puede mejorar, pero hay que compartir los datos. Y si queremos mejorar la seguridad vial, yo, Manuel Sánchez, yo opinaría que en lo que hay que hacer más énfasis para iniciar, para salir de esta crisis, compartir datos y velocidad. Controlar los excesos de velocidad y compartir datos. Entonces hay que exigir los datos y hay que disminuir velocidad. El accidente ese que ocurrió con el autobús, el de ayer, ese camión, si hubiese circulado a 40, 50 kilómetros por hora, a lo mejor no se voltea. Y si se voltea, a lo mejor no se muere tanta gente, pero estoy segurísimo que venía a exceso de velocidad. Entonces era lo que les decía, y que le he hecho énfasis durante todo el rato que tengo hablando. Todos cometemos errores. El exceso de velocidad lo hace fatal. Si queremos salvar vidas, lo primero es controlar los excesos.
Mensajes clave. Hay que proteger a los usuarios vulnerables y hay que meter a los motorizados dentro de los usuarios vulnerables. El motorizado es un usuario más de la vía, no es el enemigo del sistema. Sí, ahora no es el enemigo. No es es que el problema es que nunca ha sido el enemigo, pero siempre lo percibíamos así. Entonces es como cuando tú vas a hablar con los que tienen niños. Si tú vas de una vez con la correa, ya él no te va a decir cuál fue el problema ni por qué hizo la travesura. Si tú te sientas a hablar con él y tratas de entender qué fue lo que le pasó, a lo mejor entiendes qué fue lo que pasó. Yo se los digo como autoridad que fui durante mucho tiempo en la administración pública. Yo me sentaba a hablar con grupos de motorizados y ellos siempre, ya había un rechazo, porque es lo que me viene es a regañar, a poner multa, pero nadie se ha sentado con ellos a preguntar cuáles son tus necesidades. A decirle, mira, yo sé que te estás muriendo. ¿Cómo te estás muriendo tú? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que no te dan? Porque no es lo mismo cómo ve el problema un usuario del carro o un usuario de transporte público al que usa la moto. Lo ven diferente. Entonces hay que escucharlos a todos. Para poder resolver el problema, es mentira que desde la oficina yo soy un genio y me las sé todas y yo voy a solucionarlos a todos. Los planes de seguridad vial deben hacerse de manera participativa, porque tu necesidad no es la misma de la de ella, ni es la misma de la de él, ni es la misma de la de ella, porque cada uno se mueve diferente y tiene necesidades diferentes. Entonces no hay soluciones mágicas, tienes que escuchar el problema. La forma más efectiva de proteger a los usuarios vulnerables, reitero, controlar el exceso de velocidad. Incluso reducirlos en zonas urbanas, que era lo que le decía, también reducir el ancho de canal ya es una medida súper eficiente. Para controlar la velocidad, los mayores impactos se tienen con diseño seguro y controles policiales. Eso ya está comprobado que es así. Y ahora los controles policiales son mucho más fáciles de hacer porque hay tecnología. Entonces tampoco expones al policía. ¿Hay que hacer una campaña para disminuir la velocidad? Sí, hagamos una campaña de educación ciudadana para disminuir la velocidad, pero inmediatamente tienes que tomar medidas. No es que con la campaña la gente va a dejar de usar. Sanción. ¿Cuántos años aquí teníamos diciendo, usa el cinturón, usa el cinturón? Yo me acuerdo de haber visto refritos, porque no soy de esa época, de Reni diciendo que usaran el cinturón, y los carros venían sin cinturón, y nadie usaba cinturón. ¿Cuándo se empezó a usar el cinturón? Después de la ley del 86, que se puede poner multa por el cinturón. ¿Y cuándo se empezó a usar el casco más en Caracas? Cuando en Chacao empezamos a poner multa porque no usabas el casco. Entonces, hay que decirle a la gente, el cinturón te salva la vida, el casco te salva la vida, disminuir la velocidad te salva la vida, pero de una vez hay que acometer acciones. La acción no puede ser la campaña. La campaña es para acompañar una acción. Un mito que hay que disminuir, controlar los excesos de velocidad. Ahí dice trancaderas, porque este fue el que usamos en Bolivia. Allá la congestión le dicen trancadera, nosotros le decimos cola, en cada país le dicen diferente. Pero eso es un mito. O sea, disminuir la velocidad no necesariamente crea congestión. Además, los excesos de velocidad no se crean en la hora pico. Ahí no es cuando se muere la gente. Cuando está en plena hora pico, ahí no se muere la gente. La gente se muere es cuando la vía está despejada y hay exceso de velocidad. Que en este momento yo estoy seguro que nuestros siniestros están siendo más fatales porque como tenemos menos congestión, menos horas en congestión, está aumentando la velocidad. Como no hay repuesto, no hay mantenimiento. Como no tenemos revisión vehicular, no hay seguimiento al estado del vehículo. Como no se está haciendo mantenimiento vehicular, y que me perdonen los ingenieros viales, pero es ahora, nuestros diseños de vías no son seguros, entonces tenemos como un coctelito mágico para matar a mucha gente. Y el mensaje esencial que la misión de la seguridad vial no es evitar accidentes. La misión de la seguridad vial es salvar vidas y por eso tenemos que protegerla. A mí no me interesa que haya menos accidentes, a mí me interesa que haya menos accidentes fatales o con lesionados. Como les decía, si hay 100 accidentes
con daños materiales nada más, un rayón, una abolladura, eso se repone. Un solo accidente, como decía lo de Visión Cero, ninguna pérdida de vida humana es aceptable en siniestros viales. Y eso era lo que quería conversar con ustedes. Gracias, Manuel. Bravo, de verdad.